recibimos con un fuerte aplauso como corresponde a nuestro compañero Gustavo Galino. Bienvenido. ¿Grabó? Te cedo 2 minutos. Bueno, muchas gracias, Gemma. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de tecnología y están pasando muchas cosas estos días. De hecho, hoy recién lo veíamos en el móvil con Nadia, el Día Internacional de las Mujeres en Tecnología y en Ciencia, y también es el Día Internacional de una Internet más segura, que es algo que todos los años en el 11 de febrero, bueno, es una fecha como para también hablar sobre qué pasa con el uso ¿no? de Internet, de estas redes sociales, de este mundo hiperconectado. Y bueno, esto un poco para traerlo a lo que está pasando hoy en la actualidad, lo vamos a relacionar con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, porque como ya saben, lo hemos hablado muchísimo en los últimos tiempos, esta tecnología es la que más está impactando, la que más está acelerando un montón de procesos, y en el medio de eso, la seguridad, la privacidad, ¿no? el respeto de determinados derechos está en un momento bastante crítico, así que la idea es un poco repasar eso y también darles un poco de contexto de lo que está pasando en París. En la jornada de hoy y en la jornada de ayer están reunidos los principales líderes del mundo en una cumbre también para buscar soluciones prácticas al tema de la inteligencia artificial. Está el vicepresidente de Estados Unidos, está el viceministro chino, o sea, están las principales potencias presentes y están la mayoría de los principales empresarios y dueños de las empresas más importantes del mundo, como Google, Amazon y demás. El gran ausente en esta cumbre es Elon Musk, que no, está con otra agenda y no está presente ahí, pero es interesante y vamos a después contarles qué pasa, ¿no? Qué consecuencias tiene esta cumbre. Lo que se está buscando de alguna manera es, también darle una mayor velocidad al marco legal, que es algo que también lo hemos comentado mucho con Lucía en la columna, que viene como corriendo de atrás con todo este proceso. Así que están pasando cosas muy importantes y ahora vamos, si quieren, un poco a comentarles cómo podemos, de alguna manera ver en lo práctico, en la cotidiana nuestra, cómo nos puede afectar o no este tema de la Internet segura. Y lo primero que hay que contarles con respecto a cómo la IA impacta en esto, tiene que ver con el uso indebido o, con posibles derivaciones de nuestros datos, ¿no? Datos que pueden ser más o menos sensibles, pero que en definitiva tienen que ver con, por ejemplo, cuando uno se descarga una aplicación de inteligencia artificial, generalmente le va a pedir algún dato, el mail o le va a pedir un registro de usuario. Ahí una recomendación muy buena es no utilizar el mail principal, o sea, utilizar siempre algún mail secundario. Si no tienes un mail secundario, armate una casilla de correo secundaria que uses solamente para eso. ¿Por qué? Bueno, porque vos nunca vas a saber con certeza si esa aplicación de IA después en algún momento tiene algún problema o es usada de forma maliciosa, ¿no? O intervenida, y esos datos que vos tenés, a veces mucha gente lo que hace por practicidad, vieron que es como hacer un inicio de sesión abreviado con tu cuenta de Google, por ejemplo, que solamente tenés que dar el dato y si vos ya en el dispositivo tenías la cuenta abierta, automáticamente la conectás. Bueno, ahí estás dando mucha más información, porque no solamente estás dando el mail, sino que estás dando tu fecha de nacimiento, a veces estás dando algún dato más, incluso hasta de posible localización, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma más práctica de esto? Tomarse un tiempito más, no hacer ese tipo de inicio de sesión abreviado e ir directamente con una cuenta secundaria para que vos puedas estar mucho más tranquilo de que no van a quedar datos que vos ni siquiera tenías noción, los estabas dando y se los estabas dando a esa aplicación. Eso por un lado. Después, la otra noción importante con respecto al uso de datos o al uso indebido de datos tiene que ver justamente con entender que cuando uno empieza, por ejemplo, a interactuar con la IA, ¿no? A hacerle preguntas, a hacer averiguaciones, muchas veces uno lo hace también en un plano muy personal, o sea, busca cosas que incluso tienen que ver con intereses o con cosas que después, a través del uso de la metadata y a través del uso de la vinculación de los algoritmos, pueden determinar que una IA sepa que vos, por ejemplo, estás enfermo o que te interesa determinado producto o que querés hacer determinada acción. Entonces, también tener mucho cuidado y noción en eso, en que nos están espiando, sí, y nos están haciendo un seguimiento y un perfilamiento constante. Entonces, cuando uno sale de la zona de confort de las aplicaciones que usa normalmente y en las que uno confía más, eso también es cada vez más sensible, porque, si uno desconfía de Google, ¿cómo no vas a desconfiar también, ¿no? de otras aplicaciones que uno ni siquiera sabe realmente de cuál es el origen o de dónde vienen? ¿Se acuerdan que hace una semana hablábamos de DeepSeek y hablábamos de China y las posibles, los intentos de interferencia? Bueno, todo eso, a veces uno dice, pero yo no tengo nada que ver con eso. No, tenemos que ver, porque todos, de alguna manera, estamos volcando información y contenido y formamos parte de eso. Eso por un lado. Y después, hay otro punto muy importante también que mucha gente está como preguntando y tratando de entender, que tiene que ver con la efectividad o la eficacia de estas IAs. Hablamos en particular de las que son conversacionales, de los chats, ¿no? Porque son las más populares, las que son más accesibles. Y también hay que acá marcar muy fuertemente que son IAs, muchas experimentales,
muchas que tienen todavía márgenes de error y de, digamos, inexactitud muy importante y que además tienen sesgos, ¿no? El tema de los sesgos es algo que se viene hablando mucho también y que mucha gente lo consulta y pregunta es, bueno, ¿sobre qué temas contesta realmente? ¿Sobre qué temas hace una autocensura, ¿no? Si viene de parte del gobierno chino va a tener determinadas censuras, si viene de parte de Estados Unidos tendrá otras, ¿no? Siempre hablamos un poco de eso y la realidad es que la mayoría de las IAs, esto se está estudiando mucho, tienen algún tipo de sesgo. Ni que hablar cuando hablamos de temas sensibles, ni que hablar cuando hablamos de temas raciales o temas sociales, ¿no? Temas que tienen muchas veces que ver con cuestiones que hoy son muy subjetivas, ¿no? O bueno, o se tienden a subjetivizar. Entonces, todo ese tipo de cosas están presentes. Entonces, muchas veces también eso es importante, sobre todo con los más pequeños, que son los que son más intrépidos, la gente, ¿no? Las nuevas generaciones que ya están muy amigadas con la IA, es decirle, pará, esto que te está dando como resultado, que vos lo estás tomando como una verdad, no es una verdad, es el resultado de una búsqueda o de un tratamiento algorítmico complejo que tiende a tener bastante, margen de certeza, pero que también tiene un margen de error. Y todo eso es importante también tomarlo en cuenta porque si a eso le agregamos el factor de una posible, digamos, intervención maliciosa, eso puede determinar muchas veces que mucha gente se esté malinformando o que esté deformando la realidad o esté accediendo a, bueno, incluso hasta cuando alguien, por ejemplo, quiere hacer una programación o quiere hacer un desarrollo, ahí puede incluso traer un malware incluido, ¿no? Hay muchos casos que se están estudiando y han aparecido evidencias de gente que de repente quiere desarrollar un bot o algo muy, digamos, concreto y la IA hoy lo puede hacer y lo hace de una forma muy rápida. Pero ¿qué pasa si esa IA está intervenida o alguien de alguna manera le pudo incluir algún tipo de, bueno, de intención negativa? Eso puede hacer que una persona se descargue a su teléfono o a su computadora algo malicioso y eso a su vez, digamos, se puede de alguna manera dispersar. Todos esos son riesgos latentes que están y que están no en temas lejanos a nosotros, sino muchas veces en el uso cotidiano. Y después, como último punto relacionado a esto, viene el tema de, bueno, cómo digamos, la información y esos datos que nosotros recibimos y de repente utilizamos, mucha gente lo está usando para estudiar, o lo está usando para crear contenido o para generar conocimiento, ¿no? Esto de, bueno, yo tengo que, no sé, a nivel académico preparar o a nivel, no sé, divulgativo preparar un tema, uso a la IA y la IA utiliza fuentes que muchas veces también son fuentes que tienen derechos de autor o que tienen determinadas prerrogativas legales del uso de la información que ahí está incluida. Pongo el tema médico sobre la mesa, que es muy común, ¿no? Esto de estudios medicinales o de estadísticas sobre, bueno, incidencia de enfermedades, ¿no? Entonces, han aparecido estudios que han utilizado la IA y que después han tenido dificultades o problemas legales porque esa información, bueno, está sujeta a derecho de autor y ni que hablar si esto lo llevamos y lo escalamos a temas de también derecho a la privacidad y demás, que lo hemos visto también. Entonces, son todas cuestiones que a veces es importante tenerlas en cuenta porque la Internet segura tiene mucho que ver con eso también, con cómo nosotros la utilizamos, cómo estamos de alguna manera nutriendo y a su vez también como usuarios nos estamos nutriendo de ella. Son como esos dos caminos, ¿no? De ida y vuelta y todos como consumidores y como productores de contenido, de información, estamos sujetos a ese tipo de cosas. El tema de la velocidad que van ¿no? con la tecnología, digo que ahora se van a reunir con un marco legal con los diferentes gobiernos o representantes de los gobiernos y estas empresas, pero que, o sea, marcan una regla o van a marcar una forma de trabajar, pero a la semana ya cambió todo, va tan rápido que me parece que el tema legal va siempre a correr de atrás, no sé. Sí, y esta cumbre en París es importante. Obviamente el gobierno de Francia está involucrado el gobierno de la India, ¿no? El país más poblado del mundo, también tiene mucho que ver con esa cuestión de volumen. Y acá lo que pasa es que la IA en la Unión Europea está muy restringida. Entonces ahí también Europa está perdiendo mucho pie. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en China, ¿no? En otras regiones del mundo hay menos legislación, hay menos regulación, entonces ahí es donde hay mucho más foco, mucho más inversión. En el caso de Europa está corriendo de atrás también en eso, ¿no? En el hecho de que las leyes son demasiado restrictivas. Entonces también acá se está hablando al revés, se está hablando de incluso hasta de flexibilizar determinada legislación, determinado marco que hay en Europa, para que también en Europa ingrese inversión. De hecho, Francia está anunciando inversiones por cientos de millones de dólares para este periodo, para también tratar de que Europa no se quede atrás en el desarrollo. Entonces, tal cual como lo decís vos, Cuca, sí será importante, por un lado, entender esa velocidad y estar acoplados a ella, pero por otro lado también entender que esa velocidad trae todo esto que estaba comentando, todos estos riesgos asociados a falta de verificación,
falta de revisión, falta de marco legal para qué pasa después si la IA utiliza mis datos o no. Y aparecieron las primeras estafas también a través de la Hay inteligencia. muchas estafas. De hecho, en Uruguay, en estos días apareció una estafa que involucra a comunicadores, a senadores, o sea, figuras públicas muy importantes. Está circulando y ya no es la primera vez, o sea, hay varios ejemplos, pero en este caso ya es un video donde la voz está incluso muy bien lograda, o sea, es una idea bastante bien pulida y ese tipo de estafa ya ha generado, obviamente en la justicia, reclamaciones y demás, y eso deja en el medio a las personas que están involucradas, Claro. que muchas veces son víctimas de un manejo. Por eso digo, todo esto repercute en lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene más exposición, por supuesto, esto le afecta más, pero tiene que ver con todo, porque mucha gente, como bien decís, Coco, de repente ve eso, que se cree que eso es verdad, Claro. y confía y de repente invierte o le transfiere un dinero a una persona y eso es una estafa, ¿no? Entonces, de esto vamos a seguir hablando. De hecho, es un caso que lo estamos siguiendo y estudiando y seguramente lo vamos a estar comentando, pero es muy interesante. Hay una de las fotos que aparece con Paola Bianco, que yo le sugería invertir en un Bitcoin. Y vino una persona cuando terminó el programa, que conocía, trabajábamos en otro canal, y vino y me dijo, mira, me jubilé, tengo un dinero de la jubilación y quería invertirlo, y como vi que vos estabas dentro de la campaña, iba a invertir, quería preguntarte cómo era. Y fue que yo le dije, mira, hice la denuncia en delitos informáticos y demás, eso es falso, pero cómo, viste... Claro. Digo, por suerte Y esa ahí persona está viene a bueno. preguntarme, pero ¿cuántos de repente no te preguntan? Y ahí está bueno una cosa que, con respecto a esto, que cuando uno ve esto, lo ve en un banner en un sitio web o lo ve en un video previo cuando uno abre YouTube, o sea, por ahí aparecen este tipo de estafas, siempre es importante que todos nosotros, cuando veamos eso y nos demos cuenta de que es una estafa, hagamos el ejercicio de denunciarlo en la aplicación. O sea, uno va a los 3 puntitos, lo abre, pone reportar o denunciar, ahí varía un poco el nombre, y cuando uno pone denunciar, pone esto es contenido falso, esto es contenido engañoso. Si todos hacemos ese ejercicio, mucho más rápido se evita que esto escale, ¿no? Cuando uno ve que esto escaló es porque justamente también nosotros no estamos tan proactivos y mucha gente me dirá o estará pensando, bueno, ¿y por qué nosotros? Bueno, porque de alguna manera eso ayuda. Si todos, digamos, aportamos a que el algoritmo o las aplicaciones entiendan que hay algo que alguien inyectó que es malo, vamos a ayudar a que esto, digamos, sea un proceso. ¿Es lo ideal? No. Obviamente lo ideal sería que las aplicaciones ya tuvieran tanta inteligencia que permitieran que nadie utilice o malutilice la imagen de nadie, pero como lamentablemente es como una carrera que todavía estamos jugando, siempre es importante que uno lo denuncie. También es importante cuando uno encuentra un anuncio o encuentra un contenido muy intrusivo. Vieron que a veces nos pasa que nos están como bombardeando siempre. Bueno, cuando alguien te bombardea con publicidad, vos tenés la posibilidad también de decirle a la aplicación, a Instagram o al que sea, mirá, no quiero ver más este contenido, no me interesa. Así que también eso es un consejo que les doy, que lo hagan y que sean activos en esa moderación propia del uso de la plataforma. Gracias, Gustavo. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias.